Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de un emperador romano, Marco Aurelio, y unos escritos privados que dejó para la posteridad, unas reflexiones que, ojo, nunca pensó que nadie más leería, y que sin embargo se han convertido en una especie de guía para millones de personas. Imaginemos la escena por un momento. Estamos en una tienda de campaña y de fondo se oye el ruido de la batalla. El hombre más poderoso del mundo, en lugar de estar redactando órdenes o estrategias militares, está escribiendo para recordarse a sí mismo que es solo eso, un ser humano, tan frágil como el último de sus soldados. Ese hombre era Marco Aurelio. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué tiene este texto, las Meditaciones, para que atraviese 2000 años y conecte de una forma tan bestial con los problemas que tenemos hoy en día? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Para entender lo que escribió, primero hay que entender quién era. ¿Quién fue Marco Aurelio y en qué mundo le tocó nacer? A ver, Marco Aurelio nace en el año 121, en plena Pax Romana. Un historiador, Edward Gibbon, llegó a decir que fue la época más feliz de la historia de la humanidad. El Mediterráneo era un mar en calma, el comercio iba viento en popa, las fronteras eran seguras, parecía que el mundo había alcanzado una estabilidad casi perfecta. Y aquí está el gran conflicto interno de Marco Aurelio. Por un lado tenemos al filósofo, un chaval serio, reservado, que prefería 1000 veces un buen libro a un banquete y que desde los 12 años vivía de forma súper austera. Y por otro, el emperador, el hombre que desde muy joven sabía que su destino era heredar el poder absoluto, el trono del Imperio Romano, casi nada. Pues bien, esa idea de un reinado tranquilo en el que un filósofo podría gobernar en paz se fue al traste casi desde el primer día. El reinado de Marco Aurelio fue una cadena de crisis sin fin. Fijaos, nada más llegar al poder, ¡pum!, guerra en Oriente. Poco después, una plaga terrible, seguramente de viruela, arrasa el imperio y mata a millones. Luego, las tribus germánicas revientan la frontera del Danubio. Y por si fuera poco, su hermano adoptivo y coemperador muere de repente. Un auténtico desastre. El resultado es que el hombre que soñaba con la paz de una biblioteca se pasó casi 15 de sus 19 años como emperador metido en campañas militares, lejos de Roma, lejos de los libros que tanto amaba. La pregunta es inevitable, ¿no? Con esa presión constante, ¿de dónde sacó la fuerza no solo para aguantar, sino para gobernar con justicia y cabeza fría? Pues la respuesta está en su filosofía. Y esa filosofía, ese ancla en mitad de la tormenta, fue el estoicismo. A ver, el estoicismo, que lo fundó Zenón de Sitio unos 400 años antes, viene a decir que el universo no es un caos, sino que está ordenado y gobernado por una especie de razón divina, el logos. Y como los seres humanos tenemos una chispita de esa razón, la virtud es, simplemente, vivir de acuerdo con ella, vivir de acuerdo a nuestra naturaleza racional. Y aquí está la clave de todo, la idea que lo cambia todo. Un filósofo estoico, Epícteto, que había nacido esclavo, lo resumió a la perfección. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. No podemos controlar la guerra, ni la plaga, ni lo que hacen los demás. Lo único que está en nuestra mano son nuestros juicios, nuestros impulsos y nuestras respuestas a todo eso que pasa. Y esto se convierte en un método súper práctico. Primero, examina tus juicios. Para los estoicos, el miedo o la ira no son hechos, son opiniones, a menudo equivocadas. Segundo, céntrate solo en lo que sí puedes cambiar, que es tu propia mente. Y tercero, actúa siempre pensando en el bien común, porque somos animales sociales por naturaleza. Con este manual mental, Marco Aurelio no se sentó a escribir un libro para que lo publicaran, no. Se puso a escribir para sí mismo. Y esto es clave para entender las meditaciones. No es un tratado filosófico ordenado, son notas sueltas, a veces repetitivas. Es un ejercicio espiritual que él hacía cada día para tener presentes estas ideas. La repetición no es un fallo, es parte del entrenamiento. Esta cita es brutal. Lo resume todo. El caos de fuera, ese universo que no para de cambiar, no tiene por qué dictar nuestra paz interior. La verdadera partida, donde se construye nuestra vida, se juega dentro de nuestros propios pensamientos. Y aquí vemos cómo se aplica esto en el día a día. Cuando alguien nos hace daño, el instinto es devolver el golpe. Pues la respuesta estoica es darle la vuelta a la tortilla. Céntrate en lo único que controlas, que es tu propia virtud. La victoria no es vengarse, sino negarse a bajar al nivel de quien te ha hecho daño. Y con esto ya llegamos al nivel más profundo, el amor fati o amor al destino. No se trata solo de aguantar o resignarse a lo que pasa que va. El sabio estoico va más allá. Quiere lo que sucede, lo ama, porque entiende que todo forma parte del orden racional del universo. Es abrazar la vida tal y como es, con todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, ¿por qué este diario de un emperador muerto hace casi 2000 milenios sigue siendo un superventas? ¿Cuál es el secreto? Pues una de las razones es sencillamente alucinante.
Resulta que los principios del estoicismo son la base de una de las terapias psicológicas más eficaces que existen hoy, la terapia cognitivo-conductual. La idea de que las emociones dependen de cómo interpretamos las cosas y que si cambiamos la interpretación, cambiamos la emoción, eso es puro estoicismo, y la ciencia moderna lo ha confirmado. Al final, su relevancia no se pasa de moda porque no vende soluciones mágicas. Lo que hace es ir directo a las preguntas que toda persona se hace en algún momento: cómo se afronta la adversidad, cómo tratar a los demás, cómo encontrar un propósito en la vida o cómo mirar a la muerte a la cara. Marco Aurelio, el hombre con el poder más absoluto que probablemente ha existido, sentía cada día la necesidad de gobernarse primero a sí mismo. Y ahí nos deja la reflexión final. Si él tuvo que pelear para gobernar un imperio y a la vez su propia mente, la pregunta que queda en el aire es: ¿por dónde empezamos con la tarea más pequeña pero no menos difícil de gobernarnos a nosotros mismos? Gracias por habernos acompañado